De Primera de Juan, capítulo número 1. Primera de Juan, capítulo número 1, se encuentra casi al final de la Biblia, hermano. ¿Antes de qué? Antes de Segunda de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, ¿lo tienen allí, hermanos? Primera de Juan, capítulo 1, verso número 1. Este no es Juan el Bautista, hermano, este es Juan el discípulo de Jesús. O no nos confundamos, Juan el Bautista no escribió cartas, duró poco tiempo su ministerio, pero este Juan sí duró mucho tiempo su ministerio. Este Juan fue el discípulo de Jesucristo y escribió esta carta a la iglesia. Dice ahí la palabra de Dios, lo tenemos todos, Primera de Juan capítulo 1, verso 1, dice la palabra de Dios: en el nombre de Jesús, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Leamos todo el verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a ver ese versículo, hermano, vamos a trabajarlo esta noche y vamos a orar para que Dios nos hable en esta tarde. Padre celestial, Señor Jesús, gracias, Señor, por tenernos en este lugar, en esta tarde, Dios, para escuchar tu palabra, para sentir tu presencia, para ser edificados, para ser llenos del poder del Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Dios mío, Señor, te ruego que tú, Señor, nos hables en esta tarde, Dios mío. Señor, tú no haces acepción de personas, Dios mío. Queremos escuchar tu palabra, Jesús. Y que tú derrames de tu gloria y cada corazón, Señor, que esté en este lugar sea, Señor, lleno de tu presencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bueno, hermano, antes de que se siente, salude al hermano al lado y dígale: los que duermen no comen. Dígale: nadie come dormido. Dígale: nadie come dormido, pero dígaselo en serio, hermano. Y después tome asiento dando gloria a Dios. Claro, hermano, ¿quién va a comer dormido? Nadie come dormido, come despierto. Entonces lo mismo es la palabra de Dios, hermanos. Este es el pan. El Señor nos tiene una comida esta tarde y quiere que nosotros nos la comamos. Entonces, hermano, si usted ve que se está durmiendo el de al lado, échele un pellizquito chiquito, hermano, tampoco le vaya a dar muy duro. O levántelo y dígale: Cristo vive. Hermanos, aquí tenemos la palabra de Dios. Dice Juan que lo que era desde el principio. ¿Saben quién es el desde el principio? Jesucristo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Jesús es el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el principio y el fin, el alfa, el omega. Él es el comienzo y el que termina. Todo comenzó con Jesús y todo termina con Jesús. Para nosotros eso es más que real, hermanos. Porque nuestra vida cristiana comenzó cuando Jesús se nos apareció. Esta oportunidad, esta esperanza sucedió a nosotros cuando Jesús se manifestó en carne. Él es el principio de todas las cosas. Antes que todo fuese hecho, ya Jesús estaba allí. Antes que todo hubiese sido creado, lo que tú ves alrededor, la persona que está a tu lado, la silla, el cielo, la tierra, los animales, la existencia humana, antes de que todo eso fuese hecho, ya Jesús estaba allí. Por eso fue que Dios dice, y dijo Dios: sea la luz. Lo primero que creó Dios fue la luz, no el sol. Jesucristo es la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Y algunos, si tiene la luz del mundo, no andará en tinieblas, ya no andará en oscuridad, porque Jesús le alumbra la vida, le alumbra la mente, el conocimiento, le alumbra todo su ser. Es Jesús el conocimiento y el principio de todo lo que existe. Y Juan dice: lo que era desde el principio. Primero es Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído que existió. Y luego él dice: lo que hemos visto con nuestros ojos. Imagínense.
Juan había visto a Cristo con sus propios ojos. Qué maravilloso, hermano, poder ver a Cristo con nuestros propios ojos. Juan tuvo ese privilegio de verle con sus propios ojos y ya no le vio más. Pero nosotros no le hemos visto y vivimos por fe, creyendo que algún día le vamos a ver como Juan le vio y le vamos a ver como Pedro le vio. Hermanos, como le vio allá en la transfiguración, Juan, Jacobo y Pedro. Jesucristo, ¿saben lo que les dijo a ellos, a los discípulos? No morirán hasta que vean al Hijo de Dios viniendo en el reino con poder. Y después suben al monte y Dios se les manifiesta como creador, como Dios todopoderoso. La esencia de Jesús le sale, hermano. Es que usted ve un hombre común y usted dice, ¿qué más puede ser ese hombre? 33 años, un joven. Alguno que tenga 33 años acá. 34, 35. La hermana Lady. Párese, hermana Lady, párese. Mire, una joven. Así era Jesucristo. Joven, hermanos. Ya puede sentarse, hermana. Le dio pena. Una joven, hermanos. Así era Jesús, un joven, hermano. Tú lo veías y los ancianos con barba, años estudiando la Biblia, veían a este joven. ¿Qué va a hacer este hombre estudiado? ¿Qué va a saber este hombre de letras? ¿Qué va a saber este hombre de vida eterna, de cualquier otra cosa? Este es un hombre más. Además es menor que él. Pero es que la sabiduría de Dios, cuando Jesucristo hablaba, la gente se quedaba impactada, hermano. Y decía, ¿cómo es que este hombre tan joven ya enseña? Ustedes saben la historia. A los 12 años de edad se les pierde a María y a José. Se les pierde allá en Jerusalén. Y ellos van de camino, un día de camino, y cuando ven entre la multitud no estaba Jesús. ¿A dónde se metió el Señor? Y se devolvieron a Jerusalén a buscar allá al niño. Después de 3 días lo hallaron. Lo hallaron en el templo. ¿Saben cómo lo hallaron? Sentado junto a los ancianos. Hermano, un niño de 12 años junto a ancianos de la ley. Gente que estudiaba la Biblia. Gente que sabía la palabra. 60 años, 80 años, 70 años, 90 años. Había gente ahí, hermano. Y todos calladitos escuchando las maravillas que Jesús les hablaba. La sabiduría con que hablaba este niño. Y se quedaban impactados y decían, ¿quién es este niño que habla así? ¿Quién es este niño que sabe tanto? Le preguntaban a Jesús, hermano. Un anciano de 90 años pidiéndole consejo a un niño de 12. Eso no se ve. Pero si es Jesucristo, claro, hermano, eso es posible. Eso es posible porque Él es la sabiduría, Él es el conocimiento, Él es la inteligencia, Él es el entendimiento. Él está antes de que todo existiese, antes de que las filosofías, antes de que los pensamientos, antes de que las corrientes de este mundo y los argumentos de los hombres, antes de todo eso, ya Jesús estaba, hermanos, en la verdad. Por eso Él es la verdad, hermanos. Y este hombre hablaba y la mamá María le dice, hijo, ¿por qué nos haces esto? Te hemos estado buscando. Tu papá y yo hemos estado preocupados. Y Jesús le dijo, ya va. Tu papá y yo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. José no es mi papá. Mi papá es mi padre que me mandó a hacer un negocio. Le aclaró a María porque no era su papá. Eso, los fariseos le decían, ¿dónde está tu padre? Ellos sabían que José estaba viviendo con él. Y le decían, ¿dónde está tu papá? Y Jesucristo le decía, si ustedes conocieran a mi papá, me conocerían a mí. Hermano, ellos estaban esperando que le dijeran, es José mi papá. Él decía, no, si ustedes me conocieran a mí, conocieran a mi papá. Pero por cuanto no me conocen a mí, no conocen a mi padre. El cual llaman ustedes su Dios. Y agarraban piedras para pegarle. Y el Señor se les escapaba por el medio. Se les iba. Hermanos, la sabiduría de Jesús. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, es que Juan estaba maravillado, hermano. Él dice, lo vi con mis propios ojos y ahora lo que contemplé. Y palparon nuestras manos, tocaron a Jesús, hermano. Juan fue el que se le estaba en el pecho, hermano, aquí a Jesús. Que se le inclinó aquí a Jesús. Juan tenía como 16 años, 17 años, era un joven, era el más joven de todos. Y se le pegaba ahí a Jesús. Tocó al verbo de vida. ¿Saben qué significa eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le dan una alabanza al Señor Jesucristo? Aquel que entienda que es el verbo de vida. Si tú entiendes esto, hermano, es porque la verdad se te ha sido iluminada. Es porque tienes un privilegio muy grande que la gente no tiene, hermano. La gente lee eso y no entiende nada. Pero si tú sabes quién es el verbo de vida, dale gloria a ese verbo de vida que está aquí en medio de nosotros.
el verbo de vida. Si alguno estudia, sabe que es verbo, tiene varios significados. Uno de ellos es acción. El verbo es acción, correr, caminar, saltar, cantar. Eso es acción, un verbo. Y otra definición de verbo es palabra. Palabra. Cuando una persona habla muy bien, le dicen, esa persona tiene un verbo muy ligero. Esa persona sabe hablar muy bien. Es un verbo. Tiene una facilidad de habla. La palabra. En las otras versiones de la Biblia dice la palabra, tocante a la palabra de vida. Jesús es la palabra de vida. Vea el siguiente versículo, hermano. Dice ahí, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, dice el Juan, y la hemos visto y testificamos. Él le quería dejar muy claro a la iglesia, hermano, de que él mismo había visto a Jesucristo, de que no era puro cuento, de que no era puro mito, de que él mismo lo había visto. Yo lo vi, dice él, y les testifico y les anuncio la vida eterna, porque resucitó, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Él habla, hermano, y él testifica. Esto era una generación después. Primero vino la generación de los apóstoles, luego la generación de Pablo, y luego la última generación era la de Juan, que era esta. Y la gente estaba como creyendo y no creyendo, como el pueblo de Israel, como todo, hermano. Pasa el tiempo y nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros. Pasa el tiempo y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Y por eso Juan le dice, acuérdense que nos fue manifestada la vida, la vimos y les testifico y les hablo que yo mismo lo toqué, que existió, que es verdad, que Él es la vida eterna, dice él. Hermano, yo les digo esto porque hay algo en mi corazón que quiero dárselo a ustedes y quiero que, esto ya ustedes lo saben, hermano, y este es el privilegio más grande que tenemos en esta congregación, en esta iglesia de Jesucristo. Porque uno puede decir, no, todas las iglesias son iguales, no todas son iguales, hermanos. Esta tiene algo particular que si tú le prestas atención, te va a encantar. Yo cuando entré por esa puerta, hermano, yo entré bien adoctrinado con lo que es la religión católica. Yo iba a ser sacerdote. Imagínense, hermanos, ¿pueden creer eso? Yo cuando era chiquito le decía, mamá, yo quiero ser ese señor que está allá así levantando la hostia. De chiquito, hermano, yo quería ser sacerdote. Porque ya Dios quería algo conmigo. Yo no sé lo que Él quería conmigo. Ahora lo entiendo. Quería que predicara su palabra. Quería que le adorase. Quería que le sirviese. Quería que estuviese a sus pies. Lo que Dios quería, hermanos. Y yo entré por allá adoctrinado con mi Biblia católica, hermano. Entré por estas puertas buscando a Jesús. Buscando a Jesús, hermano, porque no lo encontré en ningún lado. No lo encontré. Oraba, rezaba, hacía los novenarios, hacía de todo, hermano, y no lo encontraba. Yo decía, ¿dónde está Jesús? ¿Vale? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se me va a aparecer? Una vez se me apareció, una sola vez. Me tocó el corazón, me marcó y dijo, esto es real. Pero más nunca, hermanos. Y yo buscaba y buscaba y buscaba. Y por eso es que uno anda en el mundo. Por eso es que hay mucha gente piadosa, hermano, en el mundo. Porque no ha encontrado a Jesús. Y quieren servirle y buscarlo, pero no lo encuentran, no saben dónde está. Donde llegan le muestran una falsa, donde llegan le muestran algo que no es una leche espiritual adulterada, le muestran una palabra no real, un espíritu falso y nunca pueden encontrar a Jesús. Pero por esas puertas entrando, hermano, encontré al Salvador del mundo que se manifestaba en este lugar, hermano. Por eso es grande estar aquí, hermanos, es grande. Yo los entiendo y yo me entiendo, hermano, porque yo también estoy sentado en esas sillas. Uno se cansa, uno está así, pero dentro de su corazón sabe que está aquí adorando el nombre de Jesús. Sabe que está aquí sirviéndole a Cristo, que está buscando a Cristo, porque sabe que Cristo está aquí. Hermano, es algo impactante, es algo impactante. Que la gente diga, alguien le contó mi vida a ese predicador. ¿No les pasa? Ese fue el hermano que yo le dije que no le contara al predicador. Ahora mira, está hablando de mí. Hermanos, estamos en la palabra profética más segura de todas, hermanos. Cristo está en este lugar y Cristo habla, hermanos. Cristo no se queda callado. Él quiere salvar, hermanos. Él quiere salvar y hace lo que sea, hermanos. A Él le plació que por la locura de la predicación la gente se salve. Oye, usted ve gente aquí gritando y volviéndose, despelucándose aquí. Oye, hermano, a Dios le plació que fuese así. Está escrito, si usted lo lee ahí para que no me crea, para que me crea. Para que no me crea a mí y le crea al Señor. El libro de 1 Corintios. Si alguno lo encuentra primero, me lo dice y lo ponemos ahí. ¿Cuál los estudiados de la Biblia? Dice, dice, me rindo, dice. Son versículos que se me vienen a la mente, hermano. Entonces quiero dárselos a ustedes para que lo tengan allí. Si no me equivoco.
Ten mucho chancecito, hermano. 1 Corintios 1:21. Ahí está, hermano, ven. Estudiada la Biblia, hermano. Por eso es que el Señor la honra poniéndola de pie. 1:21 dice aquí, a fin de que nadie se jacte su presencia. ¿Está ahí? Sí, 1 Corintios 1:21 lo tiene. Mira, pues ya que en la sabiduría de Dios, hermano, esto no es necedad de Dios. Esto no es capricho de Dios. Esto no es porque Dios le plació, le gustó y de repente, oye, vamos a hacerlo. No, en su sabiduría, porque Él sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él te tiene aquí porque Él sabe lo que hace. Si tú estás ahí sentado es porque Dios sabe lo que hace. Tú estás en la plena sabiduría de Dios. Dios te plantó allí, hermano. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Vaya allá afuera a los estudiados y pregúntele quién es Dios. Pero agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. A Dios le plació que alguien se parara aquí y empezara a decir la palabra de Dios. Y así te salvas. Así me salvé yo. Y tú también te vas a salvar así. Por alguien que te predique la palabra. Por alguien que te anuncie la palabra. La predicación de la palabra. Cuando llegué yo por esas puertas, hermano, con mi Biblia, buscando que alguien me hablara de Cristo, yo dije, si tú me vas a hacer cambiarme de religión, oye, háblame con la palabra. Porque algo estoy seguro, que esta palabra no miente. En mi corazón estaba eso, hermano, esta palabra no miente. Yo he leído ahí, hermano, si usted lee en 2 de Pedro capítulo número 1. Mire lo que dice ahí, hermanos. 2 de Pedro capítulo 1, verso número 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura. ¿Qué dice ahí? Siguiente verso. Esta Biblia no fue, la gente dice no, que esta Biblia fue hecha por hombres, dice. Que esta palabra de Dios fue hecha por puros hombres, pero no cualquier hombre, hermano. No cualquier hombre. No cualquier hombre. Porque tú no vas a poner un médico a construir una casa. ¿O sí? ¿Tú pagarías a un médico para que construya tu casa? No, hermano, no conviene, ¿verdad? Lo contratas para que te sane, pero no para que construya tu casa. ¿Tú contratarías a un hombre que escriba algo tan santo como esto, siendo inmundo? En la sabiduría de Dios le plació tomar hombres, diferentes hombres, y antes de ponerlos a escribir y de hacer algo, los limpió, los sanó, los transformó y los envió y les puso la palabra, escribe esto. Ellos ni siquiera escribieron lo que les placía. Ellos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Ellos estaban sentados. ¿Qué hago aquí sentado? Dios dijo, escribe, voy a soplarte. Y empezaba Dios a soplarle. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermano, ¿ustedes creen que eso fue Juan? Hermano, era Dios soplando, le escribe lo que tú tienes que escribir, porque es mi palabra, es mi salvación, son mis almas, es mi manera de actuar, es mi manera de salvar, y yo soy suficientemente inteligente como para escribir una palabra que no tenga nada de hombres y yo pueda sustentarla. Dios, yo creo, hermanos, que es suficientemente inteligente, hermanos, como para hacer una palabra no adulterada. Hermanos, si Dios quiere manifestarse al mundo, yo creo que es suficientemente poderoso e inteligente para poder hacer una palabra bloqueada de todo pensamiento humano y que fluya lo que es Él. Lo que es Él. Yo lo creo, hermanos. Si no, adoramos a un Dios que no tiene poder. Y si tú tienes un Dios así, hermano, déjame presentarte que ese Dios no es real y que ese Dios no te va a funcionar. Te presento el mío, que es capaz de hacer una palabra viva, capaz de hacer una palabra real, una palabra que tú puedas hablar y que funcione. Él dice, no es mi palabra, dice Dios, gloria a Dios, como la lluvia que desciende del cielo y como la nieve cae sobre la tierra y la hace germinar y le da fruto y comienza a dar árboles y semilla al que siembra y pan al que come. No es mi palabra así, que cuando yo la envío hace algo donde cae, produce fruto donde cae, transforma lo que tiene que transformar. Así es mi palabra, dice Dios, a donde yo la envía no regresa vacía. No regresa vacía, hermano. No regresa, te tocó la palabra, te va a hacer algo. Tú estás aquí, la palabra te está dando y yo doy gloria a Dios porque estás sentado allí, porque aquí estás frente a la palabra de Dios, a la que te puede cambiar. Hábleme de la palabra.
No vengan con pensamiento humano, háblenme de la palabra, de lo que está escrito aquí, porque yo sé que lo que está escrito aquí es sano, es santo y me puede ayudar y tiene la respuesta que yo necesito. Así me senté yo allá, soberbio, hermano, como muchos. ¿O no? O yo fui el único soberbio que se sentaba. Soberbio, hermano. Mi doctrina, y empezó la palabra, empezó ahí. Como espada, es como espada de dos filos, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. Y mientras yo estaba sentado en medio de mi soberbia, la palabra me daba ¡pa! Y la palabra me daba ¡pa! Y me daba en el árbol ¡pa! Y me tumbaba y me daba golpe y me quebrantaba, porque no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Tienes un corazón de piedra? Aquí hay un martillo, hermanos. Aquí hay un martillo que quebranta la piedra. Saca la palabra y predícala, hermano, que algo va a hacer. Algo va a hacer. Hay una persona allí, saca la palabra, no saques tu pensamiento y pégale con el martillo, que eso se revienta. Si te reventaste tú, se revientan otros, hermanos. Hay unos que ya están listos, que solamente le pegues y ya, pero necesitas la palabra. Es la palabra la que tienes que predicar. La palabra es la que yo tengo que predicar. Esa es la que transforma. Dice el libro de Santiago capítulo 1, verso número 18, si no me equivoco. Pero vosotros habéis sido renacidos por su voluntad, nacer por la palabra de verdad, para que seas primicia de sus criaturas. A Dios le plació hacerte nacer por su palabra. Hermano, Dios no quiere otra cosa. Dios iba a salvar a alguien con la palabra. Por eso es que uno se para aquí a predicar que la palabra, uno no predica sus historias, aunque yo estoy predicando mi historia. Pero para edificación, hermano. Por la palabra. Si tú vas a nacer de nuevo es por la palabra, que te prediquen la palabra. En el libro de Primera de Pedro, capítulo número 1, verso número 20, si no me equivoco, hermanos, 1:23, dice ahí: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para... Somos renacidos por la palabra, hermanos. Dios va a ser criaturas. Dios va a ser hijos de Dios por la palabra. Él no va a hacer otra cosa, hermano. Por eso le dije que si usted no come, se duerme. Si usted se duerme, no come. Si ve a alguien dormido, échele así, hágale así. Muéstrele y dile: Cristo vive. Hermano, para que escuche la palabra. Tenemos que escuchar la palabra. Es lo que nos va a dar vida. Es lo que nos va a hacer una nueva criatura. Es lo que nos va a levantar. Es lo que nos va a dar, hermano. Usted sale de aquí lleno es por la palabra de Dios. Por la palabra, hermano, fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra fue todo lo que existe fue creado. Dice Pedro, cuando se le acerca a Jesús y lo monta en la barca y le dice el Señor: vamos más adentro, boga más adentro, vamos a pescar. Y él le dice: Señor, pero yo no he pescado nada en toda la noche y yo soy pescador y tú carpintero. Yo creo que tú no sabes más que yo pescar. Eres carpintero y yo soy pescador. Y el Señor le dice: vamos más adentro. Y él dice: por tu palabra echaré la red. Hermano, es la palabra. Es la palabra. Echaron la red y no cabían los peces en esa red. Estaba full la red, hermano, y no podían levantarla. Tanto que llamaron a Juan y a Jacobo, a los otros dos, y llegaron ahí y ninguno podía levantar la red, entre cuatro, hermano. Y se le quedaron viendo al Señor y dijo: es que es la palabra, hermano. La palabra de Jesús, hermano. Aquel centurión le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Una palabra tuya nada más, Señor, envíala y se sana, se sana. Por eso, hermano, tú estás a un paso de ser hijo de Dios, a un paso de recibir el Espíritu Santo, a un paso de ser lleno de la plenitud de lo que es Jesucristo, por una palabra que Dios dé. Si Dios se levanta y te da la palabra, te toca el corazón, te cambió. Te cambió, hermano. Si levanta a Dios en uno de esos cultos, hermano, yo no sé en cuál culto, tú estás sentado allí y estás frío espiritualmente, una palabra, hermano, que envíe Dios, una que te dé, te levanta y te aviva, hermano, te enciende como tienes que estar, te pone donde te tiene que poner y te pone como debes estar, encendido en el Señor, sirviéndole con todo, por una palabra que mande Dios de este altar, hermano. Una palabra que, por eso, hermano, aquí póngale atención, esa puede ser mi palabra, ese puede ser mi momento. Dios, yo espero la palabra. Si tú la envías con Espíritu Santo y fuego, yo recibo y yo voy a cambiar. Y yo me voy a llenar. Y yo voy a recibir lo que tú tienes para mí. Por la palabra, hermano. Oh, gloria a Dios. A Dios le plació así. A Dios le gustó que fuese así. Por eso nosotros nos gozamos. Y venimos al culto. Y adoramos a Dios por la palabra, hermanos. Es lo que nos cambia, es lo que nos transforma.
agarró a Ezequiel, ven acá, y lo puso acá. ¿Qué ves? Veo muchos huesos secos, dice él, pero secos en gran manera. Y Dios le dice, ¿cree que esos huesos secos vivirán? ¿Sabe lo que dijo Ezequiel? Por eso fue que lo puso Dios allá, porque era sabio. Dijo, Señor, yo no sé, pero tú sí sabes. Tú sí sabes. Yo veo muchos huesos secos, yo veo eso que no. Oye, no, ni para los perros. Hermano, está muy seco. ¿Y sabes lo que dice Dios? Háblales a los huesos secos, diles mi palabra. Él se paró y dijo, hueso seco, oíd la palabra de Jehová. Eso fue lo que él dijo. Él no dijo, él no puso a decir algo suyo. Él dijo, oíd palabra de Jehová, huesos secos. Y esos huesos secos empezaron a unirse, hermano, a tomar forma. Y empezaron a, cuando Ezequiel vio eso, esta palabra que me dio Dios. Por eso, hermano, uno puede estar hablando lo suyo. Deja que Dios te diga y eso háblalo. Yo estaba en la noche, hermano, y me paré cansado y decía, Señor, ¿qué voy a predicar hoy? Y Dios me dijo la palabra. Y me mandó un versículo. Y dice que Jesucristo le decía a los discípulos, ténganme el arca lista, porque cuando llega al mar me tengo que montar y me alejan, porque la multitud me agarra. Y si me agarra me aprieta y no puedo nada. Entonces agarraban la barca, lo ponían, lo alejaban y de lejos les predicaba la palabra. A Jesús le importaba era que escucharan la palabra, hermanos. Él los podía sanar de una, alimentar, darle de todo, pero él quería que escucharan la palabra. Que escucharan Él dice, si yo no les hubiese hablado, no los podría juzgar por su pecado, pero les hablé. Si ustedes no hubiesen visto los milagros, no los pudiesen condenar por el pecado, pero vieron los milagros para que se cumpliese la palabra, que de oídos oirían y no entenderían, de ojos verían y no sabrían, porque sus corazones habían sido endurecidos para que yo les hable y les sane. Corazones endurecidos, hermanos, pero ahí está el martillo que quebranta la piedra, para que veas, para que sientas, para que tomes la palabra de Dios y la apliques a tu vida. Es un ungüento, hermanos, es un ungüento. Tu palabra es medicina a mi cuerpo. Agarre la palabra y úntesela, hermano. Úntese la santidad de la palabra. Úntese la vida de la palabra. Tómese la palabra, hermano, y que le haga efecto. Es refrigerio a mis huesos. La palabra de Dios, hermano, llénesela, métasela, pónsegasela en la mente, sino también renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Métete la palabra allí y tú vas a ver, hermano, cómo funciona esto. Así funciona esto. Los cristianos vivimos así. Hermano, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Vas a buscar a Pablo. La gente decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y Pablo, ya yo no vivo. ¿Tú qué estás buscando tú a Pablo? Míralo, está crucificado allá, mira, con Cristo ahí. Busca a Jesús, está en mí, yo tengo la palabra. ¡Gloria a Dios! Claro, hermano, eso es lo que hablaba Pablo, la palabra. Y él dice, yo no vine a predicarles con sabiduría humana, ni con palabras persuasivas. No vine a hablarles bonito para endulzarles los oídos. No, yo vine a predicarles con toda humildad, con temor a Jesucristo y a este crucificado, la palabra de Dios. Es lo que Pablo predicaba. Y dice, y vamos a ver la diferencia, si hay poder o no hay poder. Él sabía, hermano, que él era sido enviado para enviar una sola cosa. Y él le dijo, para que, mira, agarró a Pablo y le dijo, te he puesto para ser enviado, para que abra sus ojos y pasen de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Y para que les prediques la palabra, para que les hables lo que yo hice. Es lo que nosotros tenemos que hablar, hermanos, más nada. Más nada, eso es lo que va a hacer efecto en esta congregación. Eso es lo que va a hacer efecto en tu vida y en mi vida. No otra cosa, hermano. Por eso, de aquí salga de su casa y abra la Biblia, hermano. Ábrala. Póngase a leer. Que no entiendo, busque otra traducción, pero léala, hermano. Haga lo que sea posible. Métase la palabra. El cristiano vive así, hermano, porque muchas son las tentaciones. Muchos son los ataques. Muchas son las situaciones. Muchas son las aflicciones, los conflictos. Todo lo que nos pasa en esta vida, hermano. Y andamos ahí tristes, no sabemos qué hacer, no sabemos tomar las decisiones porque no tenemos la palabra y tomamos malas decisiones. El diablo se le acercó a Jesús a tentarlo y le dijo, si tú verdaderamente eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y Jesucristo le dijo,
Escrito está la palabra. Satanás, la palabra, mira. Esa misma que te creó, te la saco. Esa misma que te condenó y te bajó, te la saco. Yo no me voy a poner a pelear contigo. Escrito está, no solo el pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomios. Si quieres lo lees. Le digo Dios a Satanás. Y él se le para a Satanás y le dice, lo llevó un santo a un templo alto, un tabernáculo, a la punta. Y le dijo, tírate acá, porque escrito está, mandará a sus ángeles para que no tropiece tu pie. Y él le dice, escrito está también. Gloria a Dios, hermano, es que así. ¿No les pasa que cuando se acuestan, hermanos, en su lecho ahí durmiendo, vienen pensamientos? ¿No les pasa? ¿Cómo luchamos con eso? ¿Cómo luchas con eso? Con esos pensamientos, malos pensamientos. La palabra de Dios dice, haced morir pues en vosotros fornicación. En la misma lista de la fornicación, de la impureza, de las pasiones desordenadas, están los malos deseos, malos pensamientos. Ahí está mismo en esa lista. Es igual de grave. Y le dice, haced morir pues eso en vosotros, si es que habéis sido resucitados con Cristo. Escuche bien, si es que tú habéis sido resucitado con Cristo, mata eso. ¿Y cómo yo sé que fui resucitado por Cristo? Fácil, la palabra de Dios me resucitó. Tú tienes la palabra. Sácala, hermano, en ese momento. Saca la palabra. Ahí cuando estés acostado y en medio de esa situación, sácala, hermano, y defiéndete. Defiéndete. No dejes que el diablo haga lo que quiera en tu mente. No dejes que tu carne ponga pensamientos. Saca la palabra. Lo que es bueno, lo que es amable, lo que es de amor, lo que hay virtud en aquello, es digno de alabanza. En esto pensad, dice el apóstol. Saca la palabra, pero si no tengo palabra, no faltes a culto. Que aquí te van a dar vida para que en tu casa puedas leer la palabra, hermano. Puedas leer la palabra. Hay veces que no podemos, ¿o no les pasa? Que llegan a su casa y duran días sin leer la Biblia. 2, 3 días. Oye, ya es suficiente, hermanos. Eso es mucho, eso es mucho. No le podemos dar tregua a la carne, hermano. Ella no nos da tregua a nosotros. Nos tiene ahí encima, hermano. ¿O no los tiene ustedes? A mí me tiene encima, hermano. Tengo que sacar la palabra, tengo que congregarme, tengo que ayunar, tengo que meterme, tengo que orar, porque si no, él se me pone encima. Y después, ¿quién es el que va a predicar? ¿Quién es el que va a anunciar? ¿Quién es el que va a hablar? ¿Levantará a Dios a otro? No permitamos eso, hermano. Nuestro propósito en Dios está firme. Dios tiene firme teniendo este sello. Dios conoce a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo. Estamos nosotros sellados, hermano, por el Espíritu Santo para anunciar lo que Dios nos mandó a anunciar. Porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. Nos ungió Dios para predicar la palabra, para dar vista a los ciegos, para sacar a los que están en la cárcel. ¿Quién lo va a hacer, hermano? Dios. Lo va a hacer Dios a través de ti. Lo va a hacer Dios a través de mí, pero con la palabra. No con tus palabras, es con la palabra de Dios. Ármate, hermano, armémonos de la palabra de Dios, de todo lo que está aquí, para que cuando vengan y pidan de tu fe, te digan qué es lo que tú crees, tú saques la palabra y te digo, yo creo en esto, de que Dios es la imagen, de que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, de que Él es el primogénito de entre los muertos, de que es el principio, de que no hay otro como Él, dice en el libro de Isaías. Saca la palabra, hermano, tu fe vale y tú tienes que defenderla. Yo tengo que defenderla. Y eso se defiende con la palabra. La defendemos es con la palabra. Dios nos ha dado el privilegio de estar en esta congregación, hermanos. De que se nos predica la palabra, hermanos. Se nos predica la palabra, hermanos. Y yo doy gracias a Dios por eso. Muchas gracias a Dios por eso. Porque cuando entré por esas puertas, con mi misma Biblia que yo tenía, Dios me comenzó a hablar. Y Dios me comenzó a decir, no te dejes engañar, decía Él. No te dejes engañar. Lee la Biblia, me decía. Cuando me dijeron que Dios no son 3, que Dios es 1. ¿Cómo hacemos con eso? Le decía, no, son 3. No, es 1. Y me puse a leer la Biblia, hermano. Y entendí que aquel verbo se hizo carne y se manifestó entre nosotros. Y vimos su gloria. El versículo me marcó la vida. Es Jesús, es Dios, dije yo. Ya voy a dejar de orar al Padre orar a Jesús para que le hable al Padre. Al Espíritu Santo para que le hable al Padre. Voy a orar a Jesús, Él es el mismo. Él es los 3 en 1. Él es uno solo. La palabra, hermanos. La palabra, hermanos. Dios me dijo, diles la palabra. Es necesaria la palabra, dice Él, Señor. La palabra te cambia. La palabra es el único medio que te va a cambiar. ¿Quieres ser un buen cristiano? La palabra. ¿Quieres ser una buena persona delante de Dios? La palabra.
¿Quieres aprender a orar? La palabra. ¿Quieres aprender a servirle a Dios? La palabra. ¿Quieres conocerle a Él? La palabra. No hay otro medio. No hay otro camino. Dios puso la palabra allí y dijo, aquí les puse un libro que me ha tomado más de 5,000 años en hacerlo. Ahí lo tienen. Léanlo. Léanlo. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único verdadero Dios y a Jesucristo que has enviado. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y las cuales dan testimonio de mí, dice Dios. La palabra te va a hablar de Jesús, te va a entender lo que... Hermano, pero ¿cómo tú entiendes a alguien que es indescriptible? Jesús no se puede medir, Dios no se puede medir, Dios no se puede entender. Dios es un misterio revelado. Dios es un misterio para la humanidad. Si Dios se te aparece con toda su sabiduría y todo lo que es Él, no vamos a entender nada. Nos volvemos locos. Pero Dios se manifiesta a través de su palabra. Y Él dice, ¿quieres saber cómo soy yo? Y Él dice, yo soy la luz del mundo. La luz del mundo. Tú entiendes lo que es luz. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entendemos. Oh, Dios es el que me ilumina. Dios es mi luz. Yo soy el buen pastor, dice Dios. ¿Qué es un pastor? Aquel que cuida las ovejas. Las llama y ellas le conocen y le siguen. Y tú empiezas a entender, ok, Dios es para mí esto. Un buen pastor que me lleva a lugares delicados pastos. Que me lleva a aguas de reposo. Ese es Dios, el buen pastor. Dios te ilumina, hermano, por la palabra. Por eso, hermano, la palabra es la única verdad. No te dejes engañar por nadie. Hay muchas religiones allá afuera. Hay muchas cosas, muchos pensamientos allá afuera. La única verdad está en su palabra. Y si tú te llevas esto en tu corazón, a tu casa, y lo atesoras, yo me doy por servido esta noche, hermano. Me doy por servido. Digo, Señor, ya hice lo que tenía que hacer. La gente se llevó esto, que la palabra de Dios es lo único que te va a salvar y es la única manera que te conectes con Dios. De que Dios se te revele. Y si no le entiendes, aquí está la congregación para que vengas y escuches la palabra de Dios y se te revele. Y te digan lo que significan las escrituras. Aquí hay maestros. Pregúntame a mí y yo te conecto con los maestros que te pueden enseñar la palabra de Dios para que conozcas más al Señor Jesucristo. A ese que viniste a buscar, porque lo viniste a buscar, ¿verdad? A ese que viniste a buscar está en la escritura y Él te viene a decir que estoy en la escritura, estoy en la palma de tu mano. Tienes que leerme, tienes que buscarme. Ahí estoy y me vas a encontrar. Pongámonos de pie, hermanos, para darle gracias a Dios. Para darle gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor Jesucristo de Nazaret, por la palabra, Señor, que tú expresas en esta tarde, Dios mío. Porque tú, Señor, nos hablas al corazón, Jesús. Tú eres el que habla al Espíritu, Señor, y nos da, Señor, entendimiento de todo lo que es real, Señor, de la verdad, la única verdad. Tú eres la verdad, Señor. Todo lo que el mundo quisiera conocer, Señor. Toda la verdad que el mundo quisiera conocer. A ti, Jesucristo, esta realidad tan buena y tan grande, tan maravillosa, que se encontró, Señor, y se encuentra en páginas, en un libro, Padre Celestial. Qué grande sabiduría la tuya. Qué grande el entendimiento el tuyo, Dios mío. Sin hermosura le veremos para que le deseemos. Esa es la palabra de Dios. Un libro que tú has puesto para nuestra edificación y para conocerte a ti. Gracias, Señor, en esta tarde.